Hola, continuando con nuestra clase de desarrollo web, hoy vamos a desarrollar junto el repaso del tema sobre la estructura de una página web. Estamos acostumbrados a observar dentro de una página web o una aplicación web los siguientes elementos: un espacio destinado a la cabecera, un componente para navegación, generalmente tenemos una barra lateral a la derecha o la izquierda, y en destaque en la parte principal la información que queremos destacar en la página. Asimismo tenemos un componente destinado al pie de página, donde generalmente tenemos la información institucional. Un ejemplo muy claro es de una aplicación web como estamos acostumbrados. Tenemos un título, una, una- un componente de navegación, tenemos los componentes del menú lateral, tenemos los componentes en destaque y tenemos un espacio destinado al pie de página. HTML5 nos facilita la estructuración de esos componentes. Así tenemos la etiqueta header para destinado a los elementos de la cabecera, la etiqueta nav para los elementos de navegación, el aside o sidebar para la barra lateral, el section y dentro del section los articles como el componente que encierra la información principal, y el footer. Todos estos elementos pueden ser combinados y reagrupados de acuerdo al diseño que se le dé a cada página o sitio web. Muy bien. A continuación vamos a aplicar ese ejemplo. Para ello vamos hasta nuestra carpeta sham, que es nuestra carpeta de servidor. Una vez ahí elegimos nuestra carpeta pública, donde se encuentran nuestros documentos, que es el htdocs. Dentro de htdocs vamos a crear un proyecto vamos a llamarle, que es prueba. Es un proyecto, siempre vamos a referirnos como una carpeta. Para esta carpeta vamos a crear el directorio clase 3. Nombre fácil de recordar. A continuación vamos a abrir nuestro Sublime Text y vamos a cerrar todos estos documentos anteriores. Vamos a crear un nuevo proyecto, pero para eso vamos a abrir nuestro folder de trabajo. Nos ubicamos en C, buscamos nuestra carpeta sham, dentro del sham buscamos nuestra carpeta htdocs y apuntamos a clase 3. Ahora podemos trabajar con esta carpeta. Lo primero que vamos a tratar de estructurar es una imagen, un sitio web con estos componentes destinados al uso de la facultad. Para ello vamos primeramente a crear un nuevo archivo. Vamos a proceder a guardar ese archivo. Apuntamos a nuestra carpeta clase 3 y le llamamos index.html. Una vez iniciado el index.html, una vez guardado el index.html, procedemos a hacer la declaración del doctype de la página. El doctype podemos hacerlo tanto en mayúscula como en minúscula. A continuación debemos declarar la etiqueta HTML. Usamos la opción de autocompletar. Tenemos el componente. Le añadimos un título, clase 3, estructura de un sitio web. A continuación vamos a componer nuestro body. Dijimos que el primer componente destinado a todo lo que sea la cabecera de mi aplicación vamos a llamarle con header. El header va a encerrar, para eso escribimos header y utilizamos la opción de autocompletar del editor. El header va a encerrar todos los elementos que componen la cabecera. En primer lugar vamos a definir
una imagen para nuestro sitio web, el cual debe ser el logo de la facultad. Como no tenemos una imagen, primeramente vamos hasta nuestra unidad de trabajo, buscamos el logo correspondiente, lo copiamos, vamos hasta nuestra carpeta de nuestro servidor que está en htdocs, en c2.sham htdocs clase 3, y copiamos nuestra imagen. Volviendo a nuestro editor, tenemos que el mismo ya está actualizado con la referencia a nuestro archivo de imagen. Decimos, dentro de nuestro header vamos a colocar una imagen img. La opción autocompletar nos dicen el CRC o source o fuente de la imagen. Colocamos que la imagen se llama logo facitech.jpg. A continuación podemos colocar un H1, componente H1 para el nombre de la página, un título en destaque: Facultad de Ciencias y Tecnología. Facultad de Ciencias y Tecnologías. En un H2 podemos mencionar que esto es un web, es un laboratorio web. Es un laboratorio web, y con un H3 le podemos decir que somos de Canindeyú, Paraguay. Muy bien. Podemos observar nuestro trabajo accediendo a localhost /clase 3 y podemos indicarles que estamos trabajando con el archivo index.html. Tenemos un pequeño detalle. Vemos que escribimos Facultad de Ciencias y Tecnologías, pero el soporte a caracteres no está activado para nuestras páginas. Existen varias formas de solucionar este inconveniente. Una de ellas es no utilizar los componentes con tilde o caracteres especiales, pero esta no es la mejor solución. La mejor solución es indicarle el soporte a esos caracteres. Vamos a añadir una etiqueta meta, y en las propiedades de la etiqueta meta vamos a añadir el char set y vamos a indicarle que tenga soporte para UTF-8. Con esta codificación, con este metadato, podemos actualizar nuestra página y la misma ya exhibe correctamente los caracteres latinos, como las vocales con acento, las ñ. A continuación tenemos que definimos nuestro componente que vendría a ser el encabezado. Ahora podemos definir nuestra nav, nuestro elemento de navegación. Entonces, luego del header abrimos nuestra etiqueta nav, y dentro de nav podemos diseñar nuestra navegación. Generalmente para la navegación utilizamos el componente UL, que es la lista no ordenada. Una lista es un conjunto de elementos, los cuales cada elemento se identifica con la etiqueta LI, o sea, list item. Un LI indica un ítem de la lista. Podemos indicar inicio, o mejor, la facultad, una sección para la facultad. Otro ítem de lista podemos indicar que sea alumnos, una sección dedicada a alumnos. Otro ítem de lista que puede ser proyectos, dedicado a los proyectos.
y un objeto de lista es el contacto o los datos de contacto. A continuación ya tenemos definida nuestra sección de navegación. Actualizamos, guardamos los cambios rápidamente con control S y actualizamos nuestros componentes. Ya tenemos aquí nuestro elemento de navegación correctamente. Ahora tenemos que definir el section y el aside. Para nuestra facilidad vamos a definir simplemente, como es la página inicial, que el section se visualice en toda la página. Entonces tenemos que definir el section. La facilidad de usar Sublime Text es que es un editor ya preparado con las nuevas etiquetas HTML5 y lo que facilita la codificación. En el section podemos definir, según nuestro modelo, tenemos acá que vemos que se define una estructura, un título, un subtítulo y un párrafo, y acá otra estructura con los mismos componentes. Podemos entonces deducir que esto podemos agrupar en un elemento para mejor organización. Ese elemento está definido como un article o artículo del section. Dentro del section podemos definir, entonces vamos a definir una etiqueta un H3 para nuestro título, y nuestro primer título sería la facultad, según lo definido en nuestro elemento de navegación, y luego el párrafo. Un párrafo para llenar rápidamente nuestro párrafo, escribimos Loren, control espacio, y el mismo nos genera un párrafo. Podemos visualizar los cambios. A continuación podemos definir otro artículo. Dentro de nuestro section definimos un nuevo artículo. Otra vez hacemos juntos artículo. Dentro del artículo definimos un título. Para el título utilizamos la etiqueta H3. Nuestro segundo título es alumnos, y luego nuestro elemento de párrafo. Cargamos rápidamente con Loren y tenemos terminado nuestro segundo elemento. Una vez más practicamos. Dentro de nuestro section definimos un artículo. Dentro del artículo definimos un elemento H3 para nuestro título de cabeza, nuestro encabezado. Este corresponde a proyectos. Luego tenemos que definir nuestro elemento P. Lo completamos rápidamente. Por último tenemos el último elemento, que vendría a ser el contacto. Para esto vamos a copiar. Podemos tener estrategia. Como la estructura es igual, copiamos el artículo con todos sus elementos anidados y lo pegamos a continuación. Y le modificamos su título, que es contacto. Ya tenemos definido nuestro section. Observamos, actualizamos nuestra página. Ya vemos que tenemos definidos nuestros elementos. ¿Qué queda faltando? Queda faltando el footer. El elemento footer. Bueno, entonces para el footer salimos del section, definimos un footer. Dentro del footer generalmente se coloca una información de referencia para la página. Podemos colocar simplemente el nombre la URL de la página, www.facitech, que es nuestra URL, .edu.pi.
Para si queremos hacer un salto, a continuación podemos tener otro elemento bastante interesante que es el copyright de nuestra página, que es aquel símbolo que indica que estamos con los derechos reservados. Para utilizar ese símbolo tenemos que recurrir al carácter ampersand y la palabra reservada copy. Con esto estamos indicando que vamos a utilizar el carácter copy. Indicamos que es el año 2013. Podemos renderizar nuestra página y observamos EduFacitech Copyright 2013. Si queremos que esto se muestre uno abajo de otro, podemos utilizar la etiqueta BR para dar un salto de línea. Asimismo, colocamos copy, luego una BR. Con eso ya tenemos un salto de línea entre esos dos elementos. Muy bien. Continuando con nuestro trabajo, observamos que ya tenemos lista nuestra página, pero la misma dista mucho de ser lo que llamamos una página web moderna y con un diseño agradable ante los usuarios. Generalmente esto se debe a que cuando HTML se creó era para la creación de documentos. Hoy en día tenemos aplicaciones web y esas aplicaciones tienen un fuerte componente visual en el diseño. El diseño generalmente es preparado por personas especialistas que entienden la psicología del arte y los componentes que esto necesita para crear lo que se llama un diseño agradable para el usuario, funcional y con facilidad de uso. O sea, un diseño que optimice la experiencia de usuario. Para trabajar con el diseño, como desarrolladores web, tenemos una importante herramienta. Tenemos que separar, por un lugar, lo que es la estructura de la página, la cual ya definimos con HTML cuáles son los componentes estructurales de la página, y tenemos que definir de forma separada cómo estos componentes van a ser visualizados, en qué posición, qué elementos visuales, con qué colores, con qué estilo van a ser visualizados. Para ello la doble 3C define un componente o un sistema de estilo que es el CSS o hojas de estilos en cascada. Hoja de estilo en cascada es un lenguaje que nos permite definir las propiedades visuales de una página creada en HTML. Se puede definir varios aspectos. Actualmente CSS se encuentra en la versión 3, en la cual añade una serie de componentes y efectos visuales que facilitan el desarrollo de páginas web de aspecto agradable al usuario final. Primeramente tenemos que entender que el lenguaje CSS se basa en reglas. Una regla CSS tiene los siguientes componentes. Tenemos un primer elemento que es el selector, en el cual indicamos sobre qué elemento se va a aplicar la regla. Luego los símbolos de apertura y cierre de llave, y tenemos la propiedad y un valor para esa propiedad. Todos estos componentes juntos es lo que se viene a definir como una regla CSS. Para crear un archivo CSS, primeramente tenemos que ir hasta nuestro proyecto, creamos un nuevo archivo y lo guardamos con el nombre, un nombre genérico generalmente muy aceptado, es el nombre de Style CSS, que refiere que es el archivo principal donde estamos guardando todo lo referente al estilo de nuestra página. Este planteamiento también es muy conveniente si tenemos varias páginas, porque al definir un estilo y aplicarle en todas nuestras páginas de nuestro sitio, las mismas conservan la coherencia y un aspecto unificado. Nos aseguramos que estemos guardando correctamente en la carpeta indicada y le damos guardar a nuestro archivo style.css.
Ahora procedemos a editar. Primeramente dijimos que necesitamos un selector. Existen varios tipos de selectores. El selector universal, que es el símbolo asterisco. El selector de etiquetas, que es el selector al cual nos estamos refiriendo a una etiqueta en particular. En este caso el selector es para la etiqueta H1. El selector de ID cuando manejamos ID de página. El selector de clases cuando añadimos una propiedad de clase a nuestras etiquetas. Y las pseudo etiquetas, que generalmente sirven para añadir propiedades ante un evento o una situación particular que ocurra con una etiqueta. CSS se basa en algo conocido como el modelo de cajas o model box. Si visualizamos un sitio web construido y marcamos todos los bordes de los elementos, vemos que este se compone por una serie de cajas que se encajan entre sí hasta constituir el diseño que deseamos presentar a nuestro usuario. Es básicamente así. Tenemos un contenido. A ese contenido le podemos aplicar un padding, que es el espacio entre el borde y el contenido, a los 4 lados. Ese contenido tiene un border que puede estar visible o no visible, que puede ser aplicado a un solo lado o a todos. Tenemos un background image, que es la imagen de fondo. Tenemos un background color, que es el color de fondo de la imagen, y un margin, que es la distancia entre el borde del componente y los demás componentes que comparten la página o que conforman la página web. Con todos estos elementos se trabaja para hacer el diseño HTML. A continuación vamos a tratar de definir un estilo que mejore el aspecto visual de nuestra página. Primeramente tenemos que entender que el estilo se aplica de arriba abajo, o sea, es una regla que se va ejecutando de arriba abajo y encajando los componentes de nuestro documento HTML de arriba abajo. Lo primero que tenemos que hacer, que como estos dos archivos son archivos separados, es indicarle al archivo index.html que use el estilo del archivo style CSS. ¿Cómo le indicamos? Dijimos que el head de nuestra página sirve para añadir metadatos. Uno de esos metadatos puede ser justamente el estilo o el archivo CSS que vamos a estar utilizando. Para eso escribimos la palabra link con nuestro editor inteligente, apretamos control espacio, elegimos la opción del link y nos dice linkar una hoja de estilo del tipo texto CSS y nos pide un href, que es la referencia a qué archivo queremos referenciar, y le decimos que queremos referenciar el archivo que se encuentra en este mismo directorio, que se llama style CSS. Con esto ya tenemos referenciado al archivo de estilos en este documento HTML. En primer lugar, vamos a mejorar el aspecto visual de nuestra página añadiendo un espacio entre los bordes de nuestra página. Para ello, primeramente vamos a practicar. El elemento que encierra todos los componentes de nuestra página es el elemento body. Entonces a ese elemento vamos a aplicarle nuestro estilo. Para ello utilizamos el selector body, abrimos nuestro estilo, y procedemos a aplicar la regla. La primera regla que podemos aplicar para dar un aspecto centrado a nuestra página es la regla de aplicarle un margen a nuestro elemento. Para eso le procedemos a dar un margin y elegimos el tamaño del margin, 40. Vamos a indicarle que nos dé 40 píxeles de margen. Este píxeles es la cantidad de puntos por pulgada de nuestro monitor, el cual se ajusta al tamaño de nuestro monitor y la resolución del mismo. Podemos guardar
esta simple regla y observamos qué cambios producen en nuestro diseño. Automáticamente él genera un espacio entre el final de la página y centra los elementos. Con esto, si reducimos el zoom, podemos ver que está bastante ajustado. Podemos hacer de la siguiente manera: podemos dejar que esta regla se autocomplete. Entonces le damos 40 píxeles. Las reglas se pueden aplicar cuando le indicamos margin, estamos indicando que la regla se aplica a los 4 lados de mi model box body. Entonces, si tenemos 40 píxeles arriba, 40 píxeles abajo, el mismo se ajusta a todos los lados. Podemos variar estas reglas indicándole las variaciones de margin, que es el margin left, el margin right, el margin bottom y el margin top. E incluso podemos aumentar nuestro margin a 50 píxeles. Esto ya va a depender de la intención y diseño visual que queremos darle a nuestra página. A continuación, podemos indicarle un borde que encierre a toda nuestra página para definir bien su estructura. Para ello, vamos hasta nuestro estilo CSS y le indicamos que me cree un border de sólido de 1 píxel de anchura con el color CCC. Los colores están en código hexadecimales. Corresponde a un color gris claro. Indicamos y vemos que efectivamente nos diseña un borde alrededor de nuestro elemento. Podemos mejorar este diseño aplicándole una propiedad bastante nueva en CSS, que es la capacidad de redondear nuestros bordes. Antes, sin CSS 3, teníamos que hacer un artilugio con imágenes para tener esa propiedad. Ahora, simplemente añadiendo la propiedad border radius, le ponemos un radio de 8 píxeles, podemos tener la propiedad que nuestro borde se vea redondeado. Podemos observar mejor en este lado. En este lado vemos que nuestro borde ya está redondeado. ¿Qué está pasando de este lado? Muy probablemente esta imagen tiene un border bastante grande y está tocando este sector y está superponiendo el borde del mismo. Muy bien. A continuación, ya dimos el borde de nuestra página. Vamos a dar nuestro tamaño de 100%. Ya dimos el borde de nuestra página. Podemos dar entonces un elemento nuevo de CSS que nos permite crear sombras, que es la propiedad box shadow, o es la sombra del borde, y tiene varios parámetros que podemos indicarle. Podemos indicarle el desplazamiento, que sea en 0, 0, el tamaño de nuestra sombra, la dispersión de la misma en 8 píxeles y un color para el mismo. Podemos indicar el D0 de 0 de 0. Muy bien. Vamos a ver con esta propiedad. Observamos nuestro proyecto, le aplicamos y vemos que efectivamente coloca esta sombra. Para tener este alcance, esta propiedad, debemos utilizar un navegador que implemente esta mejora de CS3, o sea, un navegador actualizado. Si nuestro navegador no es tan actualizado, o sea, implementa una propiedad, no será que corresponde a CSS, a una regla CS3 que no está implementada en su versión, la misma no será aplicada. Podemos ver eso en navegadores más antiguos. Acá, si utilizamos el Explorer, hacer una prueba, indicamos que es localhost, pues, y nuestro es clase 3. Vemos que a pesar de aplicar la regla de la sombra, la misma no es visible en este
navegador porque el mismo no implementa las mejoras de CS3. Bueno, a continuación podemos dar por concluido la estructuración externa de nuestra página. Ahora vamos a comenzar a trabajar en los elementos internos. Primeramente tenemos que resolver este pequeño detalle que tenemos acá con la imagen, que nuestra sombra está superpuesta. Para eso vamos a trabajar con la regla de nuestro header. Vamos a indicar nuestro header como nuestro selector. Abrimos nuestra llave. ¿Qué podemos indicar? Podemos indicar un padding o espaciamiento interno de 10 píxeles para que me solucionen ese pequeño inconveniente. Incluso podemos hacer algo mejor. Vamos a indicarle un padding top, o sea, solo de arriba, 10 píxeles. Renderizamos nuestra propiedad y observamos que al empujar un chiquitito podemos ya observar la esquina correctamente, la propiedad redondeada sin la superposición de la imagen. Generalmente cuando usamos imagen JPG no es muy recomendable, generalmente usamos imagen con transparencia, que es la imagen en PNG. A continuación tenemos que hacer lo siguiente: conseguir que estos componentes, las cabeceras, sean renderizados en esta posición de la página y no debajo de nuestro logo o nuestra imagen. Para ello vamos a trabajar con el selector de nuestra imagen, que es nuestro IMG. Como es una única imagen que estamos trabajando, podemos trabajar directamente con el selector IMG. Si es que vamos a trabajar con varias imágenes, ya tenemos que proceder a seleccionar por ID, o sea, cada imagen va a tener un identificador a más. Pero como es el único, trabajamos con IMG. IMG le vamos a dar la propiedad de que flote hacia la izquierda, float left. Con esto actualizamos nuestra página y vemos que todos los elementos son desplazados a cubrir el espacio que sobra entre el espacio de la imagen y el resto de la página. Muy bien. Aún no es suficiente. Tenemos que conseguir que solamente los elementos de la facultad sean renderizados en esta posición. Bueno, para esto tenemos que trabajar con nuestros 3 elementos, pero vemos que estos 3 elementos, si bien están dentro del head, son elementos independientes. Si yo voy a trabajar con el head completo, estoy trabajando con la imagen también. Pero si yo quiero trabajar con H1, H2 y H3, yo tengo que poder estructurarlos todos en un solo elemento. Para ese fin, y manipularlos de una sola vez, porque si voy a estar escribiendo reglas para posicionar cada uno de una forma consistente, voy a escribir 3 reglas pudiendo escribir una sola. Para eso voy a añadir un elemento que se llama div, que es simplemente una división, una estructura. Abro mi div acá y al final de mi H3 cierro mi div. Para la div yo le puedo añadir un ID que se va a llamar encabezado. Esta div tiene un ID y tiene encerrado los 3 elementos. Quiere decir que si yo aplico una regla a esta div, la misma se va a aplicar a todos estos elementos. En estilo. Entonces, ¿cómo yo puedo seleccionar un selector de div? Es con numeral encabezado. Está correctamente encabezado. Bueno, yo puedo aplicar la siguiente regla: un padding de arriba a abajo, arriba para darle más espacio a mi texto. Entonces yo le doy padding top y le doy ¿cuánto? 50 píxeles de espacio. Voy a renderizar para ver cómo va quedando. Realmente es una buena cantidad. Veo que acá mi imagen continúa desplazando algunos elementos
Este ingresa ya, pero estos ya no, y ya entonces se reubica en este lugar. Colocaría la facultad y este último viene acá. Entonces necesito un espacio desde abajo hacia que empuje estos elementos más en alineación. Entonces yo le ubico en un padding button de 50 píxeles también. Colocando esto, actualizo, me queda perfecto. Tengo un pequeño detalle, que mi texto está alineado a la derecha y a la izquierda, y yo quiero que esté centrado. Entonces yo tengo que decirle que todo lo que está en el encabezado, que alinee el texto al centro. Con esta regla yo le indico que mi texto quede alineado al centro. Muy bien, ahora yo quisiera hacer una línea que me separe visualmente este componente, tener una línea acá, pero no utilizar, yo podría hacer simplemente utilizando la etiqueta, después de mi header, utilizar un HR. Con esto yo voy a utilizar y efectivamente me coloca una línea, pero esto no es una buena práctica porque yo estoy añadiendo un componente visual, siendo que para eso tengo mi archivo CSS. Entonces en mi header, como este es mi header, encierra a todos estos componentes, voy a aplicarle a mi header la regla que me permita dibujar una línea horizontal de separación. Entonces le voy a decir que tenga a mi header, en mi selector header le voy a decir el selector border button, que sea sólido, de 1 píxel, de color CCC. Con esta regla voy a actualizar, me crea correctamente. ¿Qué dificultad estoy teniendo? Estoy viendo que al aplicar esta regla se aplica, pero está siendo solapada por la imagen en esta parte. Entonces tengo que aplicarle un padding button mayor a mi elemento para que empuje esa visualización. Entonces antes en mi encabezado, en vez de colocarle un padding button de 50, voy a colocar un padding button de 80 para empujar bien nomás. Ya actualizo mi página y ya tengo, incluso puedo disminuir, 80 ya fue mucho, vamos a un 70, 60, incluso grande, 60, no, 65, entonces 65, ir ajustando nuestro diseño. Perfecto, ya tenemos una separación visual entre todo lo que es mi encabezado. Incluso yo puedo colocar otros elementos para poder hacer un encabezado mejor diseñado, pero como dijimos, diseño es cosa para diseñadores, y esto ya nos ayuda a tener un sitio web bastante presentable en comparación a lo que teníamos antes sin CSS. Ahora vamos a trabajar con nuestra navegación. Para trabajar con nuestra navegación, nosotros definimos una etiqueta nav estructural, dentro de una nav, una UL, y nuestra UL tiene componentes de lista. Entonces, para darle un aspecto de menú horizontal a nuestra lista, tenemos que trabajar sobre nuestra LI. Entonces elegimos como selector LI y comenzamos a escribir la regla. La regla para que la misma sea visible en forma horizontal es la regla display inline. Con esta regla podemos ver que la misma se dispone en forma horizontal. También vemos que
la misma está muy apretada una a la otra, entonces tenemos que procurar dar un espacio entre los elementos. Para ello vamos a dar un padding left, o sea, un padding a la izquierda a todos los elementos de 20 píxeles para que tenga un espacio para poder separarse entre los elementos. Tenemos un pequeño detalle que podemos añadir, que es el tipo de fuente de nuestra letra. Actualmente con CSS, antiguamente HTML nos definía una serie de fuentes estándares, exactamente 4 fuentes con las que podías trabajar. Hoy con el gran desarrollo de Internet tenemos todas las fuentes disponibles, incluso podemos utilizar fuentes del ordenador. Para ello podemos definir una fuente para nuestro encabezado. Entonces, como en Fonts, Family, le indicamos que utilice la fuente Verdana. Con esto le estamos indicando que utilice una fuente diferente. Podemos indicarle incluso que use Font Style, que sea Italic. Con esto le estamos indicando que use un estilo en cursiva. Incluso tenemos otra que es Font Size, que puedo utilizar 15 píxeles para su tamaño pequeño. Vamos a decirle que use 25. Tenemos una fuente diferente. Esto se aplica solamente, como indicamos nuestras reglas, a los elementos de una LI. Asimismo, queremos crear una separación visual entre este elemento y el menú de navegación. Para ello vamos a encerrar que mi UL, ni siquiera no va a ser mi LI ni mi UL la que va a aplicar el border, sino va a ser mi propio elemento estructural de navegación. Entonces en el selector nav vamos a aplicar una regla que me permita tener un border del mismo. Entonces vamos a usar border button solid de 1 píxel de color CCC. Actualizamos nuestra página y tenemos un menú bastante interesante. Ahora procedemos a trabajar con nuestro section y nuestro artículo. En primer lugar tenemos que definir que nuestro section tiene que tener un borde, un espacio entre lo que es la página y lo que es ella misma. Entonces vamos a decirle que el elemento section, nuestro selector section, vamos a aplicarle la siguiente regla. Va a ser un margin de 20 píxeles. Vamos a ver si es suficiente para darle una separación visual del borde. Tenemos ya, incluso podemos dar más si queremos. Vamos a darle 30 píxeles. Perfecto. Por último nos queda aplicar las reglas para el footer. Para el footer simplemente escribimos nuestro selector, que es el footer, y escribimos nuestra regla. La primera regla es que queremos que tenga una línea horizontal de separación, que va a ser un border top solid de 1 píxel de color CCC.
Nuestro text va a estar alineado al centro. Va a utilizar solamente esos elementos. Vamos a actualizar y vemos que ya está. Podemos darle incluso un aspecto diferente, un color diferente. Entonces, para ello definimos la etiqueta color. Vamos a decirle que use un color blue, un color azul. Podemos definir también con su... Existen 21 colores diferentes que pueden ser definidos, que son los colores wet safe o colores definidos. Realmente es un poco chocante. Vamos a quitar la propiedad color. También podemos aplicar un background de color. Entonces background color, le ponemos un color CCC y le aplicamos un color y le decimos que utilice FFF, que es el color blanco, un gris con blanco. Vamos a ver cómo queda. Realmente se nota mucho. Entonces vamos a sacar estas reglas para conocimiento de ustedes. También podemos indicarle que use una fuente diferente que use una fuente del propio ordenador. Una fuente puede ser font family Calibri, y tenemos en esa fuente y un font size. Acá estamos indicando justamente que no es una fuente patrón, es una fuente de mi sistema operativo Calibre, y que use un tamaño a ver, me faltó cerrar mi regla, por eso no me está reconociendo. Un font size de 30 píxeles. Hay otras unidades de medida, pero la píxel es la más cómoda de trabajar, particularmente para mí. Volvemos al 100%, nuestra página de uso 100%, es un poco grande. Vamos a decirle que utilice 20. Y ya tenemos estructurado nuestro proyecto web. Esto es básicamente HTML con CSS. Podemos observar que nuestra página presenta un aspecto totalmente diferente a lo que era anteriormente. Todo esto gracias a las reglas y el estilo CSS. Podemos retirar un poco nuestro linkaje de nuestra regla para mirar cómo estaba nuestra página. Este era el aspecto de nuestra página sin nuestras reglas CSS. Añadimos otra vez nuestras reglas CSS y actualizamos. Bastante diferente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.